Un hombre mató a 100 niños en 6 meses, los disolvió en ácido, y fue él mismo quien llamó para confesarlo. Una mujer saltó por una ventana intentando escapar, le cerraron la puerta, y una celebridad de redes sociales fue drogada y estrangulada por su propio hermano. Sus padres lo perdonaron. Hoy está libre. Esto es el lado oscuro de Pakistán. Antes de empezar, chicos, un comentario. Venimos hace un tiempo cubriendo el lado oscuro del internet de cada país. Y mientras investigaba para esos videos, me fui encontrando con casos que no tienen nada que ver con internet, pero que son igual o más perturbadores e igual de interesantes para mostrar el lado oscuro de cada lugar. No quería dejarlos afuera solo por eso. Así que la serie de internet va a seguir, pero de vez en cuando voy a intercalar videos como este, el lado oscuro de un país, sin filtro de si estuvo el internet de por medio. En diciembre de 1999, la policía de Lahore recibió una carta. La carta era de un hombre que decía llamarse Javed Iqbal, y en ella confesaba haber matado a 100 niños, no con culpa, no pidiendo perdón, con una frialdad tan calculada que los investigadores que la leyeron por primera vez pensaron que era una broma, o una amenaza vacía, o la carta de un perturbado que quería atención. No era ninguna de esas cosas. Pakistán, uno de los países más poblados del mundo, con más de 200 millones de habitantes, una sociedad marcada por profundas desigualdades donde millones de niños viven en las calles de las grandes ciudades, sin familia, sin hogar, sin nadie que pregunte dónde están. Esa invisibilidad fue la que Javed Iqbal explotó durante más de un año. Esta es su historia, y la de los 100 niños que no volvieron a casa. Javed Iqbal Mughal nació en 1956 en Lahore, la segunda ciudad más grande de Pakistán. Era el sexto de 8 hijos de un comerciante exitoso. Creció en una familia acomodada, estudió en colegios respetables, y en 1978, cuando todavía era estudiante universitario, montó su propio negocio de fundición de acero. Desde afuera, era un hombre común, un empresario de clase media. Nada que llamara la atención, pero desde muy joven hubo señales que el sistema ignoró completamente. En 1985 y en 1990 fueron presentadas denuncias formales contra Iqbal por sodomía. 2 veces. En ninguna de las 2 ocasiones fue condenado. El sistema lo dejó ir y él continuó con su vida y con lo que hacía en las sombras. En los años siguientes, Iqbal abrió una serie de negocios orientados a atraer niños. Una sala de videojuegos donde ofrecía fichas gratis o a precio reducido. Una tienda de descuentos, un acuario, un gimnasio, una escuela informal. Cada uno de esos negocios era una trampa. Una manera de estar cerca de niños vulnerables sin que nadie cuestionara por qué. Cuando los padres de algunos niños de los barrios cercanos empezaron a sospechar del local de videojuegos, Iqbal simplemente lo cerró y abrió otra cosa. Entre 1998 y 1999, en un periodo de aproximadamente 6 meses, Javed Iqbal asesinó a 100 niños. 100. La mayoría tenían entre 6 y 16 años. Eran huérfanos, niños de la calle, chicos que habían huido de sus casas, niños que trabajaban en talleres o mercados para ayudar a sus familias y que un día simplemente no volvieron. Niños que nadie buscó o que alguien buscó, pero que el sistema nunca ayudó a encontrar. El método de Iqbal era siempre el mismo. Se acercaba a los niños con promesas, trabajo, comida, un lugar donde dormir. Los llevaba a su casa, los drogaba, los agredía sexualmente y luego los estrangulaba con una cadena. Después los desmayaba y disolvía los restos en tambores de ácido clorhídrico y sulfúrico. Llevaba un diario, fotografiaba cada víctima, anotaba sus nombres, sus edades, los detalles de cada crimen, no como evidencia que pretendiera esconder, sino como un registro, como si lo que estaba haciendo fuera algo que merecía ser documentado. En una de las entradas finales del diario escribió: "Mi conteo llegó a 100. Era un apuesto muchacho de 16 años de Peshawar. Con la gracia de Dios mi misión está completa. Las lágrimas ruedan por mis mejillas". El 12 de diciembre de 1999, Iqbal envió cartas simultáneas a la policía de Lahore y al editor jefe del periódico Daily Jang. Las cartas describían en detalle lo que había hecho.
Incluían referencias a los diarios, a las fotografías, a los tambores de ácido. Decían que había planeado arrojarse al río Ravi para suicidarse, pero que antes quería que el mundo supiera. Las cartas decían también esto: no tengo remordimientos. Maté a estos niños como venganza contra la sociedad. Podría haber matado 500. El dinero nunca fue un problema, pero había prometido matar 100 y no tenía intención de violar esa promesa. El motivo que alegaba era una denuncia antigua. Años antes, la policía lo había arrestado falsamente por sodomía y lo había golpeado y humillado durante la detención. Eso, según él, era lo que lo había llevado hasta hacer lo que hizo. Quería que 100 madres lloraran a sus hijos, de la misma manera en que, según él, su propia madre había llorado por él cuando fue arrestado. 100 madres, 100 hijos. Una venganza meticulosamente planificada y ejecutada durante meses. La policía fue a la casa de Iqbal en Shadbagh, Lahore. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Las paredes y el piso estaban manchados de sangre. Había bolsas con mechones de cabello humano. El ácido puede tardar semanas en disolver el pelo. La cadena que Iqbal usaba para estrangular a sus víctimas. Fotografías de 100 niños meticulosamente organizadas en bolsas de plástico y etiquetadas a mano. Y 2 grandes tambores azules llenos de ácido, con restos humanos parcialmente disueltos adentro. Los investigadores también encontraron una nota dejada intencionalmente junto a los tambores. Decía que los restos habían sido dejados ahí deliberadamente para que la policía los encontrara. Iqbal no estaba tratando de escapar, estaba completando su plan. La policía lanzó la cacería humana más grande en la historia de Pakistán. Iqbal había escrito que planeaba ahogarse en el río Ravi. Tragaron el río durante días. Nada. Un mes después, el 30 de diciembre de 1999, Javed Iqbal entró caminando a las oficinas del Daily Jang. Se presentó ante el personal con estas palabras: soy Javed Iqbal, el asesino de 100 niños. Desprecio este mundo. No siento vergüenza por mis acciones y estoy listo para morir. Dijo que se había entregado al periódico y no a la policía, porque temía que los agentes lo mataran antes de que pudiera hablar. El juicio comenzó en febrero de 2000. Iqbal se retractó de su confesión inicial y se declaró inocente, pero la evidencia era aplastante. Los diarios, las fotografías, los restos en los tambores, los testimonios de vecinos y conocidos, y el testimonio de sus propios cómplices. El 16 de marzo de 2000, el juez Alaa Bukhsh Ranja pronunció la sentencia, y fue una sentencia que el mundo no había visto antes. Javed Iqbal sería estrangulado con la misma cadena que usó para matar a sus víctimas, frente a los padres de los 100 niños asesinados. Luego su cuerpo sería cortado en 100 pedazos y disuelto en ácido, exactamente como él había hecho con cada uno de sus víctimas. Era una sentencia bíblica, y Pakistán mayoritariamente aplaudió. Pero el gobierno federal intervino. El ministro del Interior declaró que Pakistán era signatario de convenios internacionales de derechos humanos y que esa ejecución no podía llevarse a cabo. La sentencia fue suspendida. Iqbal fue enviado a prisión mientras se procesaban las apelaciones. El 8 de octubre de 2001, Javed Iqbal fue encontrado muerto en su celda en la prisión de Kodlakpat en Lahore. Las autoridades lo declararon suicidio. Aparentemente, se había ahorcado con su propia sábana, pero había preguntas que no tenían respuesta fácil. Su propio abogado reveló que semanas antes Iqbal le había enviado una carta advirtiéndole que temía ser asesinado por las autoridades carcelarias. Uno de sus cómplices también fue encontrado muerto en su celda el mismo día, en circunstancias idénticas. ¿Suicidio simultáneo? ¿O alguien dentro del sistema decidió cerrar el caso de una manera que el sistema judicial no pudo? Nunca hubo una respuesta oficial satisfactoria. El caso de Javed Iqbal dejó expuesto algo que Pakistán prefería no mirar directamente. 100 niños desaparecieron de las calles de Lahore en 6 meses. 100. Y nadie, ni la policía, ni los servicios sociales, ni el sistema en general, conectó los puntos hasta que el propio asesino los llamó por teléfono para confesarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas víctimas eran invisibles antes de morir. Niños de la calle, huérfanos, hijos de familias tan pobres que cuando un niño dejaba de volver a casa, la denuncia a la policía no siempre era la primera reacción.
o la única, porque la policía no siempre tomaba esas denuncias en serio. Porque en una ciudad de millones de personas, un niño pobre que desaparece es una estadística, no una prioridad. Iqbal lo sabía, eligió a sus víctimas precisamente porque sabía que nadie los buscaría, que nadie haría las preguntas correctas, que podía matar a 100 niños en 6 meses sin que el sistema lo detectara. Y tenía razón. Hoy, el caso de Javed Iqbal es considerado uno de los crímenes en serie más devastadores de la historia de Asia. En 2023, Pakistán estrenó una película basada en su vida, Javed Iqbal, The Untold Story of a Serial Killer, que generó una nueva ola de debate sobre las fallas del sistema que permitió que esto ocurriera. Los padres de muchas de sus víctimas nunca pudieron hacer un funeral. No había cuerpos que enterrar. Solo fotografías en bolsas de plástico, etiquetadas con letra de Iqbal, que la policía usó como evidencia y que después quedaron en un archivo. Eso fue todo lo que quedó de 100 niños. Nuestro próximo caso también ocurre en Pakistán. También involucra a una víctima que pidió ayuda y no la recibió a tiempo. Pero esta historia pasó en 2021, en una casa de una familia adinerada de Islamabad, y tuvo un juicio que duró años y una sentencia que generó un debate que el país todavía no ha terminado de procesar. Les hablo de Noor Muqaddam, 20 de julio de 2021. Islamabad, Pakistán, sector F74, uno de los barrios más exclusivos de la capital, calles arboladas, casas grandes, embajadas cercanas. El tipo de lugar donde la gente asume que las cosas terribles no ocurren. Esa tarde, los vecinos de una residencia en esa calle llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Zahir Jaffer todavía en la casa. Encontraron también el cuerpo de Noor Muqaddam. Noor tenía 27 años. Era hija del ex embajador pakistaní Shaukat Muqaddam, quien había representado a su país en Corea del Sur y Kazajistán. Había crecido entre Islamabad y Washington. Era una joven educada, cosmopolita, con toda una vida por delante. Zahir Jaffer la había detectado. Para entender lo que pasó ese 20 de julio, hay que entender los días que lo precedieron. El 7 de julio de 2021, Zahir Jaffer compró un boleto de avión de ida a Nueva York. Su vuelo estaba programado para las 3:50 de la madrugada del 19 de julio. El 18 de julio en la noche, coordinó un taxi para llevarlo al aeropuerto. Esa misma noche, llamó a Noor. Noor estaba en su casa, en el barrio Naval Anchorage de Islamabad. A las 9:05 de la noche salió de su casa y llegó a la residencia de Zahir alrededor de las 10. Era una visita que, según todo lo que se reconstruyó después, no era planeada para ser larga. A las 2:15 de la madrugada, Zahir y Noor, descrita por el taxista como descalza, y en silencio, salieron de la casa y subieron al taxi que esperaba afuera. En el camino al aeropuerto, Zahir le dijo repentinamente al conductor que diera la vuelta, que ya era muy tarde, que no llegarían a tiempo. El taxi los devolvió a la residencia de Zahir a las 2:35 de la madrugada. Esa fue la última vez que alguien externo vio a Noor con vida. Lo que ocurrió dentro de esa casa durante las horas siguientes fue reconstruido en el juicio a través de grabaciones de las cámaras de seguridad, testimonios de los empleados del hogar y evidencia forense. Noor intentó escapar. Al menos una vez, según las imágenes de las cámaras, logró salir de la casa. Saltó desde una ventana del primer piso. Herida, descalza, se dirigió hacia la puerta principal de la propiedad. El guardia de seguridad de Zahir, empleado de la familia, le cerró el paso. La devolvieron adentro. Noor intentó pedir ayuda. Según el expediente del caso, hubo comunicaciones desde la casa, llamadas, mensajes, que nunca llegaron a sus padres a tiempo. Su madre le había mandado mensajes a las 5:48 de la mañana del 19 de julio, sin respuesta. A las 10:43 de la mañana del 20 de julio, Noor envió un mensaje de voz a su madre, su última comunicación conocida antes de morir. Esa tarde fue asesinada. La torturaron con un nudillo metálico, la violaron y Zahir Jaffer la decapitó con un arma cortante. Cuando el cuerpo fue encontrado, Zahir Jaffer no había huido, estaba en la casa. La policía lo arrestó en el lugar del crimen. Recuperaron el arma, ropa manchada de sangre y un nudillo metálico. El padre de Noor, avisado por la comisaría de Kosar esa tarde, fue a la residencia de Zahir y confirmó que el cuerpo de su hija había sido decapitado.
4 días después, los padres de Zakir Jaffer y Asmat Adamchi, figuras prominentes del mundo empresarial pakistaní, fueron arrestados bajo sospecha de complicidad y encubrimiento. También fueron arrestados empleados del hogar. Y entonces emergió un detalle que cambió la naturaleza pública del caso. Después del asesinato, antes de llamar a la policía, Zakir Jaffer había llamado a sus padres. Sus padres habían llamado a Therapy Works, una organización de psicoterapia y consejería, donde Zakir tenía vínculos. Empleados de Therapy Works llegaron a la escena antes que la policía. ¿Por qué llamar a un centro de terapia antes de llamar al 911? Esa pregunta persiguió el caso durante todo el juicio. Lo que salió a la luz durante la investigación pintó un retrato aún más perturbador. Los datos recuperados del teléfono de Zakir Jaffer mostraban un historial de comportamiento violento hacia mujeres. Había reportes de que había sido deportado del Reino Unido por cargos de acoso sexual y violación. Había señales, registros, antecedentes, y sin embargo, nadie lo había detenido antes de esa noche. En Pakistán, al menos, el 85% de las mujeres han experimentado violencia física o sexual de parte de una pareja íntima en algún momento de su vida, la cifra más alta del mundo, según datos de la OCDE. En 2020, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Pakistán registró más de 430 casos de asesinatos en nombre del honor. La violencia de género, según un documento del gobierno británico de ese mismo año, es endémica en el país. Noor Muqaddam no era una víctima invisible como los niños de Javed Iqbal. Era hija de un diplomático, tenía familia que la buscó, tenía un nombre que la sociedad pakistaní reconocía. Y aún así, dentro de esa casa en F74, nadie pudo o quiso abrirle la puerta cuando intentó escapar. El juicio comenzó en octubre de 2021 y duró 4 meses y 8 días, uno de los procesos más seguidos en la historia reciente de Pakistán. El hashtag Justice for Noor dominó las redes sociales del país durante semanas. Vigiles se organizaron en Islamabad, en Karachi, en Lahore. La diáspora pakistaní en Toronto organizó actos de solidaridad. La defensa de Zakir intentó argumentar que padecía enfermedades mentales. El tribunal lo declaró física y mentalmente apto para ser juzgado. El 24 de febrero de 2022, el juez Muhammad Atta Rabbani leyó el veredicto. Zakir Jaffer fue declarado culpable de asesinato y violación. Fue condenado a muerte. Los empleados del hogar que le cerraron el paso a Noor cuando intentó escapar, el guardia y el jardinero, fueron condenados a 10 años de prisión cada uno por ser cómplices y haber confinado a la víctima. Los padres de Zakir y todos los empleados de Therapy Works fueron absueltos. Afuera del tribunal, el padre de Noor se dirigió a los medios. La pena de muerte para Zakir Jaffer era absolutamente necesaria. Les dije una y otra vez que este no era el caso de mi hija. Es la pregunta de todas las hijas de Pakistán. Pero el caso no terminó ahí. Zakir apeló. El Tribunal Superior de Islamabad no solo confirmó la pena de muerte por asesinato en marzo de 2023, también convirtió la condena por violación, que inicialmente había sido de 25 años de prisión, en una segunda pena de muerte. Zakir volvió a apelar, esta vez ante la Corte Suprema de Pakistán. El 20 de mayo de 2025, casi 4 años después del asesinato, la Corte Suprema de Pakistán desestimó su apelación y confirmó la pena de muerte por asesinato. La pena de muerte por violación fue conmutada a cadena perpetua. La sentencia por secuestro fue reducida a 1 año. En su fallo escrito, el tribunal describió a Zakir Jaffer como un asesino despiadado que no merece ninguna simpatía. La familia de Noor anunció que rechazaba ejercer el perdón de sangre, una figura legal bajo la ley islámica pakistaní que permite a la familia de la víctima perdonar al asesino a cambio de compensación económica, lo que anularía la condena. No hubo negociación. No hubo perdón. Hubo, sin embargo, una sombra que el juicio no pudo disipar completamente. Durante las audiencias en la Corte Suprema, uno de los jueces hizo un comentario que generó indignación entre activistas de derechos de las mujeres. Dijo que el hecho de que Noor hubiera estado sola con Zakir era contrario a nuestros valores. Farzana Bari, activista de derechos humanos presente en la audiencia, respondió públicamente: ese comentario implica que el hombre tiene algún derecho legítimo a detenerla, lo cual es una noción dañina y retrógrada. Estas actitudes judiciales contribuyen a una lucha larga y agotadora para las víctimas. Un juez del Tribunal Superior,
en un fallo histórico a favor de la víctima, cuestionando por qué ella estaba ahí. Eso también es parte de la historia de Noor Mukadam. Hoy, Zair Jafer espera en prisión mientras su condena a muerte es formalmente confirmada. En Pakistán, la ejecución de la sentencia requiere varios pasos adicionales, incluida la posibilidad teórica de un indulto presidencial. La familia de Noor ha dejado claro que no perdonará. El caso transformó la conversación pública en Pakistán sobre violencia de género, generó nuevas exigencias de reformas legales y puso en el centro de la conversación una pregunta que no tiene una respuesta sencilla. ¿Qué pasa cuando el sistema que debería proteger a las mujeres está construido sobre las mismas actitudes que las ponen en peligro? Noor Mukadam tenía 27 años. Tenía un mensaje de voz que le envió a su mamá pocas horas antes de morir. Era la hija de un diplomático. Saltó por una ventana intentando escapar y alguien le cerró la puerta. Eso no debería haber pasado. Y en Pakistán pasa todos los días. Nuestro tercer y último caso también involucra a una mujer en Pakistán. También involucra a un hombre que la mató, pero en este caso, el asesino es su propio hermano, y los propios padres de la víctima lo perdonaron, lo que según la ley pakistaní significó su libertad. Esta es la historia de Kandel Balogh. Su nombre real era Fouzia Asim. Nació en 1990 en Shahzadardin, un pequeño pueblo en la provincia de Punjab, Pakistán. Era la mayor de varios hermanos, hija de una familia humilde, sin recursos ni conexiones. Pero Kandel Balogh, el nombre que eligió para sí misma, fue algo completamente diferente. En un país donde las mujeres en los medios de comunicación tienden a presentarse de manera conservadora, donde la modestia es una expectativa social profundamente arraigada, Kandel decidió hacer exactamente lo opuesto. Se publicaba en Facebook con fotos provocadoras, hacía videos hablando directamente a la cámara sobre su vida, sobre los hombres, sobre la sociedad pakistaní, con una franqueza que incomodaba a mucha gente y que entusiasmaba a otra tanta. La llamaban la Kim Kardashian de Pakistán. Algunos lo decían con admiración, muchos lo decían como insulto. A ella le importaba poco. «Quiero cambiar la mentalidad ortodoxa típica de la gente de este país», escribió en una publicación de Facebook. «Soy orgullosa de lo que soy y de cómo me presento». Tenía cientos de miles de seguidores. Era una de las figuras más reconocidas de las redes sociales pakistaníes y era también una de las más odiadas por hombres que consideraban que su existencia pública era una ofensa y por una parte de la sociedad que veía en ella una amenaza a valores que consideraban fundamentales. En mayo de 2016, Kandel fue a un evento público y se tomó selfies con Mufti Abdul Kavi, un clérigo islámico prominente y miembro de la Junta de la Media Luna Rubia de Pakistán. Las fotos mostraban a los dos sonriendo, con Kavi usando el sombrero de Kandel en una de ellas. Kandel publicó las fotos en sus redes sociales. El escándalo fue inmediato. Kavi era un hombre religioso de alto perfil. Compartir esas imágenes con una mujer conocida por su contenido provocador fue interpretado por muchos como una humillación pública. Kavi perdió su posición en la junta y Kandel recibió amenazas. No era la primera vez. Kandel hablaba públicamente sobre las amenazas que recibía. Había dicho en entrevistas que temía por su vida, que los hombres la insultaban constantemente en redes sociales, que había gente que quería hacerle daño. Nadie la protegió. El 15 de julio de 2016, Kandel Balogh fue a la casa familiar en Multan para celebrar Eid al-Adha con su familia. Esa noche, su hermano menor Muhammad Wasim la drogó. Mientras ella estaba inconsciente, la estranguló. Tenía 26 años. Wasim fue arrestado al día siguiente, y lo que hizo a continuación sorprendió incluso a quienes cubrían el caso. Frente a la prensa, en una conferencia de medios organizada por la policía, Wasim habló sin ningún signo de remordimiento. «Estrangulé a mi hermana. No tengo ningún arrepentimiento. Ella estaba trayendo deshonra a nuestra familia. Yo no podía tolerarlo más. Estoy orgulloso de lo que hice». Dijo que lo había planeado durante 2 meses, que había esperado el momento correcto, que ella merecía lo que le pasó por su comportamiento en redes sociales. No lo dijo con miedo, no lo dijo disculpándose, lo dijo como si estuviera describiendo algo perfectamente razonable.
En Pakistán, los crímenes de honor, asesinatos cometidos por familiares contra mujeres acusadas de traer deshonra a la familia, están técnicamente prohibidos desde 2004. Pero la ley tenía un vacío enorme. Permitía que la familia de la víctima perdonara al asesino, lo que en la práctica podía significar la libertad del culpable. Ese vacío había sido criticado durante años por organizaciones de derechos humanos, porque en la mayoría de los casos de crímenes de honor, la víctima y el asesino son de la misma familia, lo que significa que los mismos parientes que podrían perdonar al asesino son los que muchas veces también aprobaron el crimen. Cuando Kandel fue asesinada, Pakistán respondió con una velocidad inusual. 3 meses después de su muerte, el Parlamento pakistaní aprobó una reforma legal que eliminaba la posibilidad de que las familias perdonaran a los asesinos en crímenes de honor, cerrando el vacío que durante décadas había permitido que estos crímenes quedaran impunes. Activistas que llevaban años pidiendo esa reforma dijeron que fue la muerte de Kandel lo que finalmente hizo que el Parlamento actuara. Mientras tanto, el caso legal de Wasim avanzó. En septiembre de 2019, 3 años después del asesinato, un tribunal en Multan lo condenó a cadena perpetua. Pero los padres de Kandel, Mohammad Asim y Anwar Bibi, habían comenzado a cambiar su posición. Inicialmente, el padre de Kandel había sido quien presentó la denuncia original contra su propio hijo. Había dicho que quería justicia, había dicho que su hijo no merecía perdón, pero en agosto de 2019, semanas antes de que se dictara la sentencia, los padres declararon ante el tribunal que perdonaban a su hijo Wasim, que querían que fuera liberado. El tribunal, aplicando la nueva ley aprobada después del caso de Kandel, decidió que ese perdón no era suficiente para liberar a Wasim, ya que la reforma específicamente apuntaba a evitar exactamente eso. Lo condenó a cadena perpetua de todas maneras, bajo una disposición del Código Penal que permite al juez mantener la condena incluso frente al perdón familiar, cuando el crimen constituye mischief on earth, una categoría del derecho penal pakistaní para crímenes especialmente graves contra el orden social. Wasim apeló. El 14 de febrero de 2022, el día de San Valentín, casi 6 años después del asesinato, el Tribunal Superior de Lahore emitió su fallo. Wasim quedaba absuelto. Los testigos de la fiscalía habían retractado sus declaraciones originales. La madre de Kandel había presentado ante el tribunal un acuerdo de reconciliación formal declarando que perdonaba a su hijo. Y el tribunal consideró que el juicio original había ejercido incorrectamente su poder al condenar a Wasim a pesar del perdón familiar. La madre de Kandel habló con la prensa afuera del tribunal. Estoy feliz por la absolución de mi hijo, pero todavía estamos tristes por la pérdida de nuestra hija. Wasim Asim, el hombre que había confesado frente a las cámaras que drogó y estranguló a su hermana y que estaba orgulloso de haberlo hecho, quedó libre. Había pasado menos de 6 años en prisión. La reacción en Pakistán y en el mundo fue de indignación. Nikhat Dad, abogada y activista de derechos digitales pakistaní, escribió en Twitter: Este hombre, que confesó haber matado a Kandel, su propia hermana, es un hombre libre hoy en el mismo país donde Kandel no pudo vivir su vida libremente. Esto es el triste estado de un estado no tan arrepentido. Lo sentimos, Kandel. Sanam Maher, autora del libro A Woman Like Her, The Short Life of Kandel Balok, expresó su rabia en Instagram. Activistas señalaron la ironía brutal del momento. Kandel había sido asesinada en parte como consecuencia de las fotos con Mufti Abdul Kavi. Kavi, el clérigo que perdió su posición por esas fotos, había sido uno de los acusados originales en el caso. También fue absuelto. La mujer que trajo la deshonra estaba muerta. Los hombres vinculados a su muerte estaban libres. Hay algo en el caso de Kandel Balok que va más allá del crimen individual y del fracaso del sistema legal. Es la pregunta de qué significa existir públicamente como mujer en un país donde esa existencia puede ser considerada una ofensa que justifica la muerte. Kandel no hacía nada ilegal, publicaba fotos, hacía videos, usaba las redes sociales para construir una audiencia y una identidad que el sistema social pakistaní no había contemplado para una mujer de su origen, y eso fue suficiente para que su hermano considerara que tenía el derecho y la obligación de matarla.
suficiente para que sus propios padres eventualmente decidieran que querían a su hijo libre más de lo que querían justicia para su hija. Suficiente para que un tribunal de apelaciones encontrara la manera legal de dejarlo ir. Kandel Balok tenía 26 años cuando su hermano la mató. En Pakistán, en 2020, 4 años después de su muerte, la Comisión de Derechos Humanos registró más de 430 crímenes de honor, casi todos contra mujeres, la mayoría cometidos por familiares. La ley cambió por Kandel, y sin embargo, la ley no alcanzó para mantener a su propio asesino en prisión. La activista Nigat Dutt lo resumió mejor que nadie. Kandel no podía vivir su vida libremente en este país, y ahora el hombre que la mató sí puede. Eso es Pakistán. 3 casos, 3 mujeres, 3 maneras distintas en que un sistema puede fallarle a las personas más vulnerables. Un asesino en serie que mató a 100 niños invisibles porque el sistema no los vio hasta que él mismo llamó para confesarlo. Una joven que saltó por una ventana intentando escapar y a quien le cerraron la puerta, cuyo asesino hoy espera la ejecución de su pena de muerte. Y una mujer que construyó su propia voz en las redes sociales, fue asesinada por eso, y cuyo asesino hoy camina libre porque sus propios padres lo perdonaron. ¿Qué país quieren que cubra en el próximo video? Los leo como siempre. Hasta pronto.